El podcast que vamos a grabar hoy, seguramente igual que los siguientes que grabemos próximamente, van a ser podcasts bastante de todo un poco. Básicamente de la idea que se nos vaya ocurriendo. Y así surge el podcast de hoy. ¡Zombies! ¡Zombies everywhere! ¿Por qué? Porque somos millennials. Y es lo que ha tocado hoy. Así que con esta música muy calmada y sosegada que hemos sacado de Viva Piñata, empezamos el podcast y hoy tengo conmigo a la única gente que sale en mi canal en general, porque no tengo más amigos. Invitados especiales, colaboración especial de aquí a mi izquierda tengo a Gonzalo. Y aquí a mi derecha tengo a Sicario aka David. Quiero decir, sus padres le pusieron Sicario, pero nosotros le llamamos David. Pues me alegro de estar aquí y no es cuarto milenio, haré lo que me salió de las pelotas. Bienvenido a mi show. Claro, sí. Vale. No, creo que no puedes decir eso en televisión. No, de hecho lo vamos a tener que poner pi. Espera, que esto va a ser Cuarto pi. que esto va a ser en televisión. ¿Estás seguro de que van a pagar por ver esto? No, yo creo que esto no va a ser family friendly. Esto Bueno. van a pagar porque nadie lo ve. Vale. Exactamente. Y a menos que queráis decir algo más antes de empezar, comenzamos con Sí. los primeros puntos del día. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, pues hoy un Félix salvaje estaba viendo, esto me está poniendo más nervioso, esto está haciendo muy bien su trabajo, De eso se trata. de ponerme nervioso, pero es que intento tener una charla aquí de colegio y estoy así, ¿vale? Temblando. Hoy aquí un Félix salvaje estaba viendo una serie recomendada por David llamada Black Summer de Netflix, que se estrenaría hace un par de semanas, ¿no? Hace Una semana, dos. Hace muy poco. Y estaba viendo yo el primer episodio y yo como, coño, es verdad que el género de zombies sigue existiendo y al parecer se siguen haciendo... Sí, Se siguen haciendo cosas. No recuerdo ahora mismo la fecha, pero... Pilar, no volváis a pasar, por favor. No recuerdo muy bien la fecha, eso es totalmente innecesario. No recuerdo muy bien la fecha, pero este año sale la segunda parte de Bienvenidos a Zombieland. Oh, cierto, ¿En serio? cierto. No lo sabía, no lo sabía. O sea, no me lo esperaba nada cuando me lo comentó González, fue como... Eso puede pasar, hay posibilidad de una segunda parte. Y por eso, a raíz de eso, quería comentar cómo eso existe aún. Su género de zombies no es algo que terminó en, no sé, los 80, 90 o los 2000 con The Walking Dead. Porque tenemos The Last of Us 2, tenemos Days Gone, ¿qué más tenemos? Dying Light, por ejemplo. Dying Light sale segunda parte, ¿no? Va a ser la segunda parte este año. Y coño, se siguen haciendo cosas y algo podríamos comentar al respecto, ¿no? Y eso, y hablar un poco del subgénero del terror, que considero yo que es el subgénero zombie. Un poco... La verdad es que el género zombie, subgénero zombie, está bastante masificado. Y gracias a eso podemos disfrutar de series como The Walking Dead. Hasta el día de hoy, de hecho. Y también podemos sufrir en carne propia el gran número de... Simation. Pues, Mega digamos, tiburón contra el crocosaurio, pero seguro que habrá otra parodia al estilo de zombie. Total. que digamos toda esta pseudo historia de zombie, que básicamente lancemos zombie, hagamos lo que todo el mundo ha hecho, pero ya no hagámoslo mal porque no sabemos lo que estamos haciendo. Pero que luego hay de todo un poco, porque luego Son of the Dead o Zombie Camp, que vimos tú y yo, y fue básicamente un truño total. Hasta en la comedia ya no es simplemente parodiando, ya hasta desde la comedia se ha llegado a utilizar el género zombie y coño se ha popularizado y Hasta hace no mucho vi que están anunciando la mejor comedia musical de zombie de estas navidades. Sí, sí. Es curioso porque yo estaba en clase cuando salió el tráiler y me saltó el anuncio en YouTube y la intro era súper épica. Recalco que este hombre estaba en clase. y sigues en Vale. eso. Que te den. Vale, pues total, estaba viendo la intro y digo, hostia, le doy al compañero de al lado y digo, hostia, esto va a tener buena pinta. Se ve el tráiler, se ve las calles abandonadas, se ve la nieve, se ve la sangre. Estas navidades. Estas navidades, bla El bla bla. musical zombie que qué estabas polla en esperando. vinagre.
Le dije, vete a tomar por Un culo. musical zombie. Y, eso- y en ese momento me entraron ganas de atender la clase. Pero de instituto. High School Musical en Navidad es con que zombies. encima, Guau. encima. Bueno, pues exacto. Al parecer se ha tocado todos los tropos. Y de hecho, hasta las series románticas para teenagers, como la adaptación del cómic de iZombie o Zombie I, no sé, la chica esta que es muy edgy. Sí. Y también estaba viendo yo hace poco Santa Clarita Diet, que, Es curiosa, cuanto menos. que es más o menos la misma tal. Y de aquí Sí, quería yo- pero muy para señoras que ven series en su casa. Telenovelas tipo que hacía 38 y cosas así. Sí, cosas así. Y de ahí quería yo, aparte de comentar un poco cómo era la historia también de los zombies y general en el cine también, cómo los videojuegos vamos, es una tarta de chocolate el género zombie. Realmente sí. Me gustaría matizar todos los temas del género, ya sea Pero- videojuegos, serie o película. Pero además, lo que pasa con los videojuegos es que ha sido la transición a lo que se estaba haciendo hasta que fue el boom de los zombies. Hasta que empezaron a usar los zombies fue muy fácil. Porque los hack and slash han estado desde que el mercado asiático ha sido grande. Y ha sido básicamente cambiar la skin de Soldado X o Minion X a un zombie. Y aquí recomendando Death Road to Canada. Y bueno, muchísimos juegos que se han hecho tanto. Pero claro, hack and slash, como dices tú, en el nacimiento. Pero luego ha llegado a shooters, a Call of Duty. Resident Evil. Resident Evil. Y además eso, los zombies además vistos desde puntos de vista muy diferentes. Desde los primeros zombies que estamos acostumbrados a ver unos zombies lentos, medio putrefactos, que lo único que hacían era y arañar la puerta. De hecho, me gustaría hablar de eso, de la evolución que ha tenido el zombie en la historia del cine. Quiero que tú comentes sobre los tipos de... En principio, nosotros lo que vimos en el cine, en el género de zombie, empezó todo con George Romero. Hizo una película, una película blanco y negro, un gran clásico que se considera una obra de arte. Claro, La noche de los muertos vivientes, que la tengo por ahí por si la queréis ver luego. Noche de los muertos vivientes. Bueno, esa película fue un exitazo en el género y era alguien que tú veías la película y es que te acojonabas vivo en la época. Hoy en día ve un episodio de The Walking Dead de 40 minutos y se lo folla. Perdón con mis palabras, pero realmente eso fue el inicio. Estamos acostumbrados a ver zombies que simplemente parecen tíos que están borrachos y con ojeras y poco más. Y cómo hacen poco más que o cómo se levantan de las tumbas. Y hemos pasado de ver a distintos tipos de infectados ya dentro del mundo del zombie. Y eso, es lo que tú estás diciendo, ya pasa de ser alguien que ya estaba muerto, que se levanta de la tumba, a una enfermedad, algo vírico, algo que te infecta. Algo vírico. Exacto. O sea, se ha evolucionado mucho del terror así clásico de Frankenstein, Drácula y los zombies que salen de las tumbas a un poco lo que se ha ido modernizando en los 2000, con mi ejemplo favorito que es The Last of Us, que es que Por me supuesto. parece en tema de infectación. Claro, en tema de zombies. de hecho, esa incursión para comenzar un género comenzar una nueva etapa del género de zombie, el tema de lo que son las infecciones empíricas ha sido un recurso en el cine que ha sido maravilloso, porque realmente el tema de magia y cosas así como cosas vudú, pues llama la atención, pero cuando escuchas algo que nosotros estamos más acostumbrados a ver de antemano, gracias a epidemias mundiales que ha habido, tipo como la gripe española o enfermedades como la peste negra, cosas horribles que derivan en eso, infecciones víricas o parasitarias. Y nosotros cuando vimos eso en el género de zombie dijimos, hostia puta, ¿quién no dice que posiblemente algún día, aunque puede que esté científicamente demostrado que no o que sí, que puede haber un virus que cambie las cosas de esta manera, puesto como un virus de la rabia, como se ve en 28 semanas y después? ahí voy al siguiente punto, que luego podemos retomar y seguir hablando más del género y del medio. Pero quería yo, ahora que más o menos lo estamos hilando, y al punto de, vale, se ha expandido un virus por el mundo. Ha llegado hasta nuestro pueblo, hasta nuestras calles, hasta España. La gente se está comiendo los unos a los otros y todo se ha ido al garete. Ya no hay ningún gobierno que te respalde ni ningún ejército que te vaya a salvar de esta.
ahora estás tú con los muertos vivientes. ¿Qué haríais en un apocalipsis zombie ahora, ya, en vuestro día a diario? Ahora mismo, realmente, tendrías que ponernos en situación por lo siguiente. ¿De qué tipo de zombie estamos hablando? Porque volvemos a lo típico, a lo que yo he dicho antes, que era los variantes de infectados que puede haber a lo largo de la historia del cine zombie. Hay mucha variedad de tipos de infectados. Nos quedaríamos con... o sea, yo me iría a los de Last of Us, a los rollo parasitario, y que conforme va el virus expandiéndose por el cuerpo llega un punto en el que son un puto hongo, que llega un punto en el que esos realmente son una costra pegada a la pared. Pero que no son los pochos que se mueven, sino que son todavía, mientras no están muy infectados, mientras no ha pasado mucho tiempo desde que se infectaron, todavía siguen bastante calientes. Son rápidos, son fuertes y pueden abrir puertas o cosas así, o subir escaleras, que no son inútiles. Digo, la verdad es que sería terrible, enfrentarse a algo así. Bueno, la verdad es que yo creo que la primera medida sería la protección. Empezaríamos a cerrar zonas, hacerlas medianamente seguras, empezaríamos a construir muros alrededor de sitios o a reforzar algunos de los muros que ya existiesen. Y empezaríamos a crear pequeñas comunidades para, digamos, que la sociedad no se vaya del todo, sino crear una pequeña de micro sociedades. Para luego formar otras, como lo fue en un tiempo. Aunque realmente lo que muchas veces no nos damos cuenta es que en este tipo de situaciones distópicas de apocalipsis zombie, realmente los zombies así no es lo que más afecta, sino... Es la anarquía que llega después, porque si empezamos con una epidemia vírica... Es la destrucción de todas las leyes que rigen la sociedad, todo el orden. Porque es que acabaría con todo. No habría policía en las calles porque muchos de ellos estarían muertos. No habría militares en las calles porque muchos estarían muertos. No habría bomberos, no habría médicos porque muchos estarían muertos. Porque, como iba diciendo, muchos estarían muertos. Entonces la anarquía caería. No habría ley, la gente haría lo que le diera la gana. Porque hay mucho loco suelto. No vamos a mentir. El ser humano es despreciable. Y miremos cuando lo miramos. Todas las comodidades que tendríamos hasta ahora acabarían totalmente. Básicamente estaríamos viviendo en la época de nuestros abuelos. Una época mucho más oscura. Estaríamos comiendo acelgas con tomate y tomate con acelgas, básicamente todo el día. Y la suerte, entre comillas, que tenemos, por ejemplo, nosotros en concreto, es que debido a que gente cercana, como eso, nuestros padres, gente que conocemos de primera mano, sabe lo que es vivir sin comodidades, tendríamos bastante más posibilidades que, por ejemplo, la gente que vive en macrometrópolis, iba a decir yo. Claro. Por ejemplo, tú y yo, de antemano, siempre yo, por ejemplo, provengo de la ciudad, pero desde muy pequeño me adapté al pueblo. Yo siempre he estado viviendo en el pueblo, mis abuelos vienen del campo y yo sé lo que es trabajar en el campo y sé lo que es estas incomodidades, y ellos me enseñaron a hacer muchas cosas y ver de primera mano cómo las cosas cambian. Y, por ejemplo, alguien en la ciudad no se daría cuenta, porque vemos a alguien en la ciudad, coge el autobús para ir a trabajar, que si sale con la bici, que si se va al bar del lado o se va al supermercado a hacer eso. En el pueblo es distinto. A lo mejor en el pueblo tienes tus tierras donde tú puedes cultivar, tienes tu espacio libre, pero es lo que tú estabas diciendo, cambia. Digamos que los de pueblo somos, como por así decirlo, como un poco más duros, ¿no? Y eso, que además a todo esto de que en el pueblo ya volveríamos incluso a lo que pasaba antes, que a lo mejor lo que más nos preocupa no es morir por el ataque de los zombies, sino que a lo mejor por la falta de medicina nos podríamos morir por un resfriado común. Vale, entonces os voy a parar ahí, porque igualmente hay un punto que quiero retomar luego, que va a seguir sobre cómo va evolucionando luego el hecho de que ahora estamos en un apocalipsis zombie, quiero decir, qué va a pasar después. Pero antes de llegar ahí, quiero ir a lo que era el punto de mi primera pregunta. Era, ¿qué haríais vosotros? Vale, estáis hablándome de una comunidad,
Pero ahora os ponéis en otro supuesto muy distinto. Esa posibilidad se os escapa totalmente. Han pasado X factores, ha habido una revuelta en el grupo, ha vuelto la anarquía, han habido enfermedades totalmente externas, estáis solos. Pero quiero decir solos de que no estáis juntos, que es casos individuales. Claro. Y estáis ya sea en una zona completamente desértica, en un pueblo o en un sitio donde más o menos podáis controlar la situación. Pero ¿cómo hacéis, cómo creéis que podríais hacer vuestro día a día para sobrevivir en un apocalipsis zombie, ¿no? Olvidaos de un grupo, de una comunidad. Yo pienso... ¿Quieres empezar tú, Gonzalo? Empieza tú que has hablado. Por pensarlo, pero así improvisando. Obviamente no nos vamos a engañar. La mayoría de nosotros hemos pensado eso. ¿Qué haríamos de antemano en Apocalipsis Zombie? Claro. Nosotros solos, Ujú. sin familia, solo somos nosotros. Por X circunstancias hemos acabado solos. Pienso que yo cogería todas mis cosas, todo lo necesario, y emprendería un viaje a un sitio al cual yo conozco. Pero claro, sería un poco un sorteo porque... Bueno, no sabría antes de quién nada, podría haber. yo que te conozco más o menos sé lo que es lo necesario, pero más o menos describe un kit que tendrías tú de lo que tú consideras lo necesario en tu mochila. Lo más posible que yo pueda tener y yo pueda asegurar sí o sí que lo llevaría: Sí, lo que se te ocurra. mi cuchillo, mi hacha, obviamente mi mochila, Muñeca hinchable, sí. también, ciertos víveres, y a ser posible material para poder cocinar. Material, kit de cocina. Y un kit lo que de puedas. lo que sería como 2 pares de digamos que diferentes mudas de ropa para poder emprender un viaje de... Sí, pero tú dices estacional, por temperatura, ¿no? La muda o qué. O en general. En general sería. Ah, vale. Vale, Que vale. pueda adaptarlo a prácticamente todo. O si puede que haga calor, pues llevo la camiseta de manga corta, y si hace frío me pongo una sudadera en la chaqueta. Ok, pues tienes ese kit ya listo, emprendes tu viaje. ¿A dónde vas? Antes de emprender el viaje, seguramente casi todo estaría saqueado. No te creas, estoy hablando de un caso muy reciente. Pues Hay tiendas sin saquear y hay revueltas en las calles. iría directamente. Las revueltas en las calles son muy muy peligrosas. No sabe lo que le pueden encontrar. Porque lo mismo hay un grupo de gente que va a pelear como si fueran gente en el Black Friday, que se meten a hostias en las tiendas a coger lo que sea necesario. O sea, lo mismo, pero igual. Básicamente. Tiendas que yo visitaría ferretería, supermercado. Pero ¿cuál es el problema? Casi toda la gente se va a concentrar en los supermercados para saquearlos, porque la materia prima que nosotros necesitamos para vivir, comida y agua, todo el mundo iría en busca de eso. Una cosa que podría hacer antes de emprender el viaje, mientras todo el caos se está ocasionando, yo creo que lo mejor sería acumular víveres y encerrarse en casa hasta que pase cierta cantidad de tiempo. Tú ves que es mejor primero que se calme antes de toda tu paranoia, ¿no? Exactamente, que todas las carreteras, a pesar de que estén bloqueadas, que ya no haya un montón de coches pitando con un montón de gente peleándose por pasar, Sí, que ya no haya gente matándose en los supermercados, que no sea 28 días después. no sea 28 Vale, días. entonces, ¿cuál es para ti un refugio ideal? Ya piensa que tú lo tienes, quiero decir que no tiene que ser uno que te sea posible hoy ahora. ¿Cuál crees tú que es el refugio ideal para un ciudadano normal? Ciudadano normal que está solo, diría que, en mi opinión, yo tampoco podría decir así a ciencia cierta cuál sería el perfecto, pero quizá un refugio bastante alejado de la civilización, sea en un bosque, Ujú. con fuentes de alimentación cercana, que haya tierra para cultivar, que tenga un río cerca, un sitio de la naturaleza. La casa de campo, básicamente. Una casa de campo, por ejemplo. Pero una cosa que te pueda hacer tú, no solo que sea sobrevivir, sino que puedas vivir allí. Ah, bueno, yo es que estaba pensando que te referías, o sea, ahora mismo, rollo un búnker, donde tú te refugias para que vaya pasando el apocalipsis hasta que ya sales.
O sea, yo te estaba preguntando por ahí. Ah, por ahí me estabas preguntando. Es que Sí. yo intento decir las cosas dentro de la medida de lo posible. Pero si tú me estás diciendo... No digo a largo plazo. Digo en una situación en la que es un refugio para un par de días. Una casa. Una casa y, por ejemplo, una casa como la mía que está básicamente en la afuera, está en una carretera fina, y encerrarse ahí y estar pendiente a cada movimiento. Claro, dentro de esa casa yo puedo salir al patio, salgo donde está la urbanización con la piscina y me puedo meter en las otras casas para mirar por las otras ventanas, y así tengo, por así decirlo, como un arco de 180 grados donde poder observar por las ventanas para saber. Te encuentra un ucraniano con un bate de béisbol ensangrentado. Es curioso, mi vecino era ucraniano. No, de hecho, es ucraniano, pero yo no es mi vecino. Oh no, te lo has cargado ya. No es lo que parece, ¿vale? Vale, pues continuamos. Refugio, ya lo tienes tu equipo. Y ahora, ¿cómo pasas tú tu día a día? ¿Cuál es tu rutina en un apocalipsis zombie? En ese día a día, para que las cosas se calmen, ¿me estás diciendo tú? ¿O el día a día dentro de la policía? Han pasado unas cuantas semanas. Sí. Tú ya has salido al exterior y has visto que ahora mismo lo que hay es caminantes sueltos. Ya los grupos, cada uno están en sus refugios correspondientes. Y ahora tú tienes tu refugio, ya sea tu casa o tu casa de campo. Sigue en amenaza constante. ¿Tú cómo pasas el día? Es una pregunta difícil, puesto que obviamente lo podrías contestar a la perfección si estuvieras en esa situación. Pero sería como decir cosas al tuntún, porque lo mismo alguien podría decir, pues estaría vigilando mi refugio, estaría modificándolo. Pero tú imagínate que lo tienes ya hecho todo. Lo tienes todo perfeccionado, pero aún así obviamente casi nunca va a ser suficiente, ¿no? Siempre, es lo típico de 2 es 1 y 1 no es nada. Vaya. Tendría que estar observando el perímetro prácticamente, y sería una vida bastante tensa, porque no sabría en qué momento podría irse las cosas al garete. Vale, pues ponemos otro supuesto que le dé más juego. No tienes refugio, estás en un entorno urbano, estás en una metrópolis, porque te ha pillado ahí el caos y estás ahí atrapado. Y tú tienes que pasar tu día a día entre conseguir la comida que vayas a comer hoy y el sitio donde vayas a pasar la noche, e ir moviéndote de un sitio a otro buscando lo que puedas encontrar de utilidad. Pues si estuviera encerrado en una metrópolis, pues sería muy complicado, debido a que son ciudades con grandes cantidades de habitantes. Claro. Puede que haya mucho infectado en las calles, puede que haya gente muy peligrosa en las calles. También podría ser improbable que te pudieran encontrar personas, puesto que nada más que habría muertos rondando por las calles. ¿Y a quién se le ocurriría también salir a la calle darse con todo ese follón? La verdad es que tendrías que planificar mucho tu estrategia de movimiento, porque, pongamos el ejemplo, me estoy quedando sin comida y sin agua, pero claro, yo tengo diferentes pisos francos a lo largo del barrio. Pues yo he pensado eso, de que una manera que podría ser dentro de una metrópoli sería diferentes pisos francos donde tengas tus recursos. Imagínate que pasa algo en uno, tienes que seguir pitando el otro. Pero está bloqueado porque hay caminantes por las calles. Tienes que trazar un plan a la perfección, que seguramente no salga, pero tienes que saber las vías de escape sí o sí. Y tener un plan B. Y tener un plan B. Plan B, C, hasta la Z. Ajá. Tienes que improvisar muchas veces. Imagínate que estás en tu piso franco y sabes que en esa calle, justo en la misma calle que tú estás, pero en las casas de delante tiene otro piso franco, pero está bloqueado. Tienes que observar el perímetro, tienes que observar tu jugada y tienes que observar tus recursos para poder hacer esa jugada y avanzar al otro piso franco. Sería desde un punto de vista muy estratégico. Y también lo verían muy arriesgado, ¿no? Porque sería muy arriesgado. Jugártela cada vez que te muevas. Claro, pero ese es el momento en el que tienes que pensar: o me muero de hambre o me comen. O me comen o no me comen y consigo sobrevivir y llego a un sitio donde pueda haber cosas que me vayan a ser útiles. Entonces, realmente quedaríamos en que la metrópolis, incluso solo, que es la manera más, entre comillas, más fácil de moverte, incluso así la metrópolis sigue siendo una opción es nefasta. Terrible, en la que estaría muy chunguísimo. En la que yo recurriría a una metrópolis sería para buscar recursos.
pero para buscar recursos a la larga de tiempo. Pongamos el ejemplo, obviamente las ciudades están invadidas. Obviamente puede que no te encontrases tantos muertos en las calles. Las calles a lo mejor estarían calmadas, pero el mismo dobló una esquina y allí hay una horda. Pero lo mismo no se dan cuenta. Por eso el silencio es un gran amigo tuyo, porque tienes que estar pendiente a que solo escuches silencio y no escuches nada más. Aunque claro, hablamos de un tipo de caminantes que te estoy diciendo no muy idiotas, ¿no? Que se pueden más o menos mover y que se pueden más o menos elevar a los sitios un poco. Pero bueno, vamos a retomar esto y vamos a pasar al caso de Gonzalo. Por favor. Continuamos con ese que harías y partimos de cero. Gonzalo, tú no tienes nada ahora mismo. ¿Cómo te planteas que ha surgido el apocalipsis zombie? Hoy estás solo. En mi caso, eso lo principal es organizar una mochila de viaje para cogerla y salir, porque lo último que yo en mi caso, lo último que haría sería básicamente quedarme en mi casa y encerrarme a que pase, sino que lo primero que yo haría es quitarme del medio, salirme, porque una de las posibilidades que haya es que haya gente registrando casas. Y si hay gente registrando casas que puedan tener armas y ya no está la prisión de la policía y lo que están buscando es comida que haya por las casas y te pillan dentro, lo más fácil que te hagan es que si son varios te dan un palazo y siguen con lo suyo. Entonces yo creo que lo propio sería organizar una buena mochila y irse, a alejarse de centros, de núcleos donde haya gente. Entonces tú, ¿qué te dirías? ¿Fuera de la población? ¿Fuera de la...? Sí. ¿En concreto algún sitio? ¿Algún tipo de sitio? En rollo como lo que ha dicho él, casa de campo... Hombre, un cortijo. Además hay bastante buenos cortijos en las afueras de aquí del pueblo. E incluso simplemente yo lo más seguro es que me iría directamente a la Sierra Humilladero porque me la conozco como con la palma de mi mano. Me gustaría, Gonzalo, hacer inciso cuando tú hables, a lo mejor que yo hago un inciso para poder hablar contigo sobre lo que estás diciendo, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y que tú hagas lo mismo conmigo y con Felici también colabora. Quería hacerte una pregunta. Si tú vas a la Sierra de Humilladero, yo también no me la conozco también como tú seguramente, pero fuentes de agua y de alimentos. Eso es lo que iba a preguntar y además sabía que lo iba a comentar David, porque cuando hemos estado por allí, la cosa es siempre... Una cosa que también quiero hablar con él, tiene mucha razón en lo que ha dicho de que puede haber gente que está buscando las casas. Yo eso también lo he pensado, pero es que me tiraba más por la vía en el que en el primer lapso de tiempo la gente iba a estar loca, mirando en todas partes, pero en sitios más públicos como supermercados y cosas así. Cuando pase ya cierto tiempo que las cosas estén calmadas, cojo mi mochila y adiós, muy buena. Ya, pero por eso es interesante ver los dos puntos. Entonces, claro. Igualmente, Gonzalo está en este supuesto y es... Él, en cambio, es más previsor que yo y él conoce más sitios y más vías de escape. En cuanto a fuentes de agua, no hay ningún tipo de río en lo que viene siendo la sierra. Y en kilómetros y kilómetros. En kilómetros. Entonces, lo más viable es, como alrededor de la sierra hay zonas de cultivo de olivo, cada campo, además justo al lado de la sierra hay un sinfín número de pozos de agua, además casi todas son agua potable. En lo que es la parte pegando a Mollina, la parte más del este, allí los pozos tienes que saber dónde mirar porque hay grandes posibilidades de que el agua sea salobre, que tenga sal, entonces eso no se puede beber. Pero en medida que te vas acercando a lo que es la parte del humilladero, mientras te vas yendo al oeste, los pozos, hay uno muy en concreto que es bastante grande y sería muy fácil bajar cubos o cualquier tipo de recipiente para sacar agua. En cuanto a comida, es bastante fácil. He visto hasta incluso cabras montesas en la Sierra de Humilladero. ¿De verdad? ¿Cabras montesas? Cabras montesas. Yo lo único que he visto han sido conejo y de milagro. Claro, además las cabras montesas, si sabes dónde, hay ciertos sitios en los olivos que dejan unas garrafas para que beban. Entonces, si tienes lo suficientemente suerte y sabes más o menos por dónde se encuentran, los puedes pillar bebiendo. Vale, bien. Entonces, en ese sentido que estamos tirando más por el survival, habría una posibilidad aquí incluso de sobrevivir en las afueras, que ya es
incluso más idílico en general. Directamente no hay ningún tipo de edificio que te pueda delatar, simplemente estás tú solo en la naturaleza. Realmente yo pienso que tienes mucha razón en lo que dices. Yo había dicho en este tipo de material porque nosotros ya estamos empezando en salida al campo a hacer cosas, y pienso que lo del bosque es una gran opción porque mucha gente se trincharía en sus casas y creo que lo último que pensarían a lo mejor sería el bosque. Y si era una persona que se conoce el bosque y es un bosque grande en el que puede estar en constante movimiento y nadie sabría dónde estaría, podrías tener también diferentes pisos francos, por así decirlo, y es un sitio en el que tú te puedes mover libremente ya que es la naturaleza. Claro, muchísimo más. En concreto en la Sierra Milladero, la gracia es que en lo que es la parte oeste, la parte este que diga, que es la parte que mejor me conozco, hay una parte en la que hay un desnivel tremendo, e incluso en la cara este en concreto hay una parte que es entera de piedra, además piedra que es bastante difícil de escapar. Yo ya os llevé por allí y por toda esa parte es muy difícil que intenten subir los zombies o una persona sensata, y sin embargo es una zona fantástica, la que tienes cobertura de un área enorme Y visión. Exacto. Vale, pues entonces, genial. O sea, me ha gustado porque este inicio de cada uno, además han salido dos puntos distintos, más de un refugiarte, vamos a controlar las cosas, a un directamente me voy a quitar de en medio, vamos a irnos a la naturaleza. Pero bueno, esto ya está siendo muy concreto para el oyente, o sea que me ha gustado en ese sentido. Y ahora pasamos a la pregunta más en cuanto a que tuviese sí o sí que lidiar con los caminantes, y luego vamos a que quiero que sigamos hablando, porque quiero que sigamos hablando con cómo sería a largo plazo, porque vosotros queréis hablar de cómo sería a largo plazo y a eso quiero que lleguemos. Entonces, vale, Gonzalo, has comenzado en este apocalipsis cogiendo y directamente quitándote de problemas, has estado en la naturaleza y además en una zona conocida, pero ahora estás en un terreno completamente desconocido. Te has visto forzado a quedarte en una metrópolis. Ahora mismo estás tú solo ahí y no tienes otra que sobrevivir allí porque o están carreteras bloqueadas o hay hordas de caminantes. Tienes que pasar X series de días en una metrópolis. No tienes nada. ¿Cómo pasas tu día a día para seguir sobreviviendo? En la metrópolis lo más importante sería, yo creo que la estrategia mejor en ese caso es lo que ha dicho Sicario, es tener diferentes pequeños refugios. Y continuamos con la pregunta. Estamos con Gonzalo, con su supuesto de qué haría él en una metrópolis en la que sí o sí tiene que lidiar con el apocalipsis zombie. Estabas comentando que también utilizarías la idea del piso franco de David. Y además, una cosa que yo quiero añadir es que allí lo que prima es buscar alimentos no perecederos. Y lo más seguro es que si en una metrópolis se llama buscar supermercados, lo más seguro es que estén vacíos. Estarán. Entonces, lo que hay que buscar es fuentes de comida alternativas. Las mejores en este caso son los colegios con cafetería, las residencias de ancianos, ¿Restaurante? y, aunque suene un poco extraño, los refugios para perros. Vaya. ¿Y eso? Porque, aunque suene extraño, la comida para perros es una fuente fantástica de proteínas, carbohidratos, fibra, y es perfectamente comestible. Quizá no sea agradable, pero es comestible. Además de eso, otra cosa que habría que tener cuidado es efectivamente lo que ha dicho Sicario, y es el hecho de tener controladas las calles. poner trampas se me ha abierto a mí por la cabeza. Entonces las mejores formas para empezar a tenerlo controlado es o bien intentando buscar ruta a través de los edificios, saliendo lo mínimo a la calle, ya sea mediante ventanas, por los tejados, de balcón en balcón, intentar salir lo menos posible a la calle. Y en caso de tener que salir a la calle, siempre tener muy claro que no haya ningún tipo de zombies, si lo hay, que sea fácilmente controlable en al menos una manzana a la redonda o 100 metros. Lo suficiente para, en caso de tener que salir corriendo, tener espacio suficiente para poder correr, meterte en un edificio y encerrarte a que pase.
Vale, me ha parecido interesante como realmente, además conociendo a vosotros, esto se ha enfocado a survival. Quiero decir, la forma en la que habéis resuelto el problema podría ser en cualquier universo posapocalíptico. Esto podría ser en The Road, quiero decir que realmente los caminantes o los supervivientes rollo bandidos, el problema lo resolveríais de la misma manera. O habéis centrado más en cómo conseguir recursos de comida y tal, y un poco está en una zona controlada. Vale, pues creo que más o menos han sido 2 puntos de vista parecidos, con sus matices, acerca de cómo haríamos esto. Y ahora vamos a donde podemos también explayarnos más. Que quería yo hablar de a largo plazo del apocalipsis zombie. Porque siempre cuando vemos películas, cuando vemos videojuegos y demás, lo primero es que en la mayoría se ve el momento en el que impacta... Perdón, Rompe ya eso, lo piso. Mari Carmen. Se ve el momento en el que llega el apocalipsis, en el que cunde el caos, en el que las abuelas empiezan a devorar a los bebés, en las que hay gente corriendo... Los bebés empiezan a devorarse entre ellos. A salir por la calle, y es los primeros días del apocalipsis o los primeros meses. Pero ¿qué pasa conforme pasa el tiempo? Quiero decir, cuando no es el clímax. Bueno, pues si queréis contarme entre los dos o contarme por turnos cómo veríais a largo plazo del apocalipsis, ¿qué haríais y qué pasaría, no? A ver, en el largo plazo. En el largo plazo, personalmente yo creo que no sé hablar. Lo llevaría del mismo modo en el que llevé el inicio. Estamos hablando de una metrópoli, casa de campo. La circunstancia que tú me... Estamos hablando de un sitio controlado, y yo entiendo que lo que hemos dejado establecido como zona controlada es alejado de las ciudades grandes, en un sitio mínimamente lejos, pero que se pueda fortificar, ¿no? Vale, pues ese es el supuesto. Para mí creo que un refugio perfecto en esa situación. Yo creo que llevaría la situación del mismo modo, con diferentes pisos francos. O, a la hora de tener tu propio piso franco, que no parezca un refugio. Y si lo parece, que parezca que está caído. Que no hay posibilidad de entrar, que no hay posibilidad de que haya algo ahí. La cuestión es parecer... es no parecer lo que realmente es. Pongamos que... Sí, en general camuflarlo. Camuflar el sitio. Vale, entonces... Hay gente en el grupo, es una pequeña comunidad de 40 personas, menos, más, algo grandecillo. Para lo que difícil de camuflar. Difícil de camuflar, entonces se entiende que ya hay una serie de cultivos y que ya hay un pozo, una fuente de agua, hay una especie de grupo ahí que ya tiene su autosubsistencia. ¿Cómo creéis que se resolvería ahí la democracia o el tema de...? La democracia sería una democracia, en mi opinión. Mi grupo, pienso que se debería de llevar, si pudiera decirlo, que fuera una democracia. Pero que... ¿Crees que eso se resolvería como una democracia? ¿Crees que eso tendría futuro? Pienso que podría tener un futuro, porque si no, obviamente la gente estaría haciendo lo que le saliera de las narices, pero que sea un consejo en el que la gente pueda dar su opinión y pueda escuchar a los demás y se voten las distintas ideas, pero que esas ideas se maticen bien, porque puede haber algún detalle que influya mucho a la hora de llevarlo a cabo o de no llevarlo a cabo. No sé si me entiendes. Pero tú has dicho que hay un consejo. Un consejo. Pero un consejo, un grupo de gente, que es la que decide. Entonces tú quieres una aristocracia, no una democracia. No sé, Es decir, porque si los demás dan su opinión, pero realmente son los distintos representantes. Son distintos representantes donde podamos llevar las cosas a cabo. Somos nosotros los que podemos dar los planes y podemos decir, vale, estamos nosotros, vamos a ofrecer nuestra idea al pueblo, vamos a poner estas diferentes ideas y que la gente vote estas diferentes ideas que nosotros hemos propuesto, ya sea que lo propuesta una persona de ese consejo, que dos personas juntas lo hayan hecho, y se somete a votación. Y se somete a votación. Entonces, entre sí, todo el grupo. Vale. No sirve de nada de que de buena primera lo decidan 5 personas que son los del consejo, porque si no...
Claro, 5 entonces- gobernantes y los demás están de decoración, porque lo mismo a los demás no les conviene. Y Gonzalo, ¿tú cómo crees que sería esa comunidad? Ahí ya me estás sonriendo, pícaro. Esa comunidad en la que tú crees que podría prosperar. Esa comunidad, y es algo que se ha demostrado que funciona en lo que viene siendo pequeñas comunidades, véase tribus, véase pequeñas comunidades que hay, por ejemplo, en el sur de América, que es la parte, sobre todo en Perú, y esto es bastante pueblo en Perú, que la forma tienen de organizarse es mediante una especie de agrupaciones de objetivos comunes. A lo que me refiero es básicamente que yo creo que la mejor forma de organización de esta comunidad es el comunismo. ¡Oh, Dios mío! Todos somos iguales y todos de todos. Básicamente, Félix, recuerden sentar el himno de la Unión Soviética cuando Gonzalo diga eso. una serie de pequeños grupos organizados en se llamarían, podríamos llamarlos sindicatos, organizados según las actividades, y que cada sindicato se organice por sí. Un grupo dedicado a la agricultura, y ese grupo de la agricultura sea el que se autogestione, y simplemente luego en una serie de reuniones globales se pongan luego en común cuáles han sido los proyectos y qué es lo que se quiere llevar a cabo y si hay que tomar algún tipo de medida. En estos casos habría que tomar también un poco la organización de la República de Platón, a lo que me refiero, una serie que cada papel de cada grupo esté bien marcado y haya alguien que se dedique a mantener al grupo lo que viene siendo la alimentación, los cuidados, otro grupo que se dedique a la seguridad y otro grupo que se dedique a ser el intermediario entre los grupos. Aunque esto suene extraño, que dentro de cada grupo haya gente que se dedique a procurar el diálogo entre el grupo, a que esté bien cohesionado, que no se formen sectas, que haya un espíritu comunitario. Claro, pero eso también es lo que quería radicar yo, porque estamos en un supuesto bastante guay. Pero claro, la gente es codiciosa, hay gente avariciosa y hay gente egocéntrica que tampoco entiende cómo puede ser bueno para ti el hecho de que me jodas. Entonces, estamos en un caso bastante idílico, y lo entiendo, es el supuesto sobre el que trabajamos, pero claro, las cosas se pueden ir al garete. Puede la gente empezar a ponerse nerviosa porque escasean los recursos, hay un invierno muy chungo y se nos van a la mierda los cultivos. Entonces ahí, ¿no crees que existe una posibilidad muy grande de que después de un apocalipsis, quiero decir, que no es una sociedad normal, es una sociedad después de que el mundo que conocemos todos se vaya a la mierda, de que se imponga un golpe tiránico de Como hemos fascista, visto, como tenemos esta historia de España tan maravillosa, muy bonita? los que tienen las armas al final se imponen. ¿Cómo conseguir acabar esto? En estrechar mucho ese espíritu de comunidad. Necesitamos que los unos dependemos de los otros. Y cuando te das cuenta que la relación que tienes con los demás, de ello depende tu propia supervivencia, la gente empieza a tomarse menos en serio otras cosas como viene siendo eso, la codicia. En el caso de que se diese, bueno, hay medidas, unas más radicales, otras menos, y por más radicales me refiero a simplemente echarlo, no hay por qué matarlo directamente, aunque... Sí, pero a partir de ahí ya se puede crear una discordancia y una revuelta. Por eso las medidas tienen que ser más enfocadas a la resolución, al diálogo, y no a La violencia. mata al perro, se acabó la rabia. En el caso de, por ejemplo, un grupo de los de seguridad no está de acuerdo con lo que hacen y quieren hacer otra cosa, en lugar de negarle, demostrarle a la comunidad que hay un diálogo, que queremos, que aquí estamos todos juntos y si alguien no está de acuerdo con algo se le va a escuchar.
Y eso es algo que hay que trabajar muchísimo en lo que vienen siendo estas pequeñas comunidades. Hombre, habría mucho trabajo de confianza y la confianza requiere tiempo, entonces estamos hablando ya de mucho tiempo. Y hablando de mucho tiempo, ha surgido un apocalipsis zombie que ha arrasado con el mundo que conocemos hoy en 2019 y ahora quiero que me pongáis desde vuestra imaginación ahora qué sería un paseo por el mundo posapocalíptico del 3019. Del año 3019. Básicamente apenas quedaría rastro, seguramente empezaría otra vez la sociedad a avanzar de forma usual, aunque claro, con una serie de cambios. Decir cómo es el apocalipsis, cómo sería el mundo después del apocalipsis, después de 1000 años, es como decir, es la misma pregunta que qué sería del mundo dentro de 1000 años. Aunque claro, después de ese apocalipsis realmente la gente aprendería cómo lidiar con esa enfermedad, con esa pandemia que ha ocurrido, y seguramente llegaría al punto en el que se le pondría freno. No estoy hablando de pararla, pero sí frenarla. Reducir la velocidad, o al menos controlarla. ¿Crees que el ser humano se podría incluso adaptar? Seguramente. No en 1000 años, seguro que no. Pero en algunos más seguro. Incluso yo creo que acabaríamos conviviendo con ese virus y que la gente empezaría, digamos, dejaría de ser un parásito y se volvería una especie, sería una relación más simbiótica. Vale, con Gonzalo hablamos de un futuro bastante luminoso en el cual prácticamente resolvemos con más tiempo del que he puesto yo, pero bueno, resolvemos el tema de... Si no nosotros, al final, si digamos la humanidad fuese totalmente erradicada, aniquilada, la vida seguiría. Claro, sí, pero claro, entonces hablamos, por supuesto, de vale, pero que sobrevivimos a los zombies, que hay algo de lo que hablar. Entonces, cuéntanos tú. Desde mi punto de vista es que prácticamente pienso exactamente lo mismo que dice Gonzalo, es que podría ser que el ser humano siga evolucionando, salga de esto y sigamos como hemos hecho nosotros después de guerras, después de pandemias como la peste, después de catástrofes, o directamente que no quede rastro de la humanidad salvo estructura. La vida seguiría, porque no habría alguna... Dudo que un virus no va a ocasionar una catástrofe tipo como acabaría todo siendo un desierto, todo destruido, ¿no? Seguiría la vida. Especies animales estarían viviendo, estarían paseando por nuestras calles. De hecho, que nosotros nos fuésemos a la mierda sería muchísimo mejor para el planeta. De hecho, eso no lo dudes. Y que nosotros siguiésemos... Eso no lo dudes. La humanidad se extinguiría, pero la vida... iría mejor. La madre naturaleza volvería a ser lo que fue antes, se recuperaría. Eso, a lo largo de la historia del mundo, ha habido diferentes fases de supremacía animal. La primera fue de las bacterias y las plantas, luego llegaron los peces, luego llegaron los reptiles, ahora estamos al lado de los mamíferos y se piensa, se fantasea con que la próxima etapa la liderarían los insectos. Aquellos que están con un exoesqueleto, que están preparados, son muchísimo más resistentes que los animales que hemos visto hasta ahora. Véanse, por ejemplo, las cucarachas o muchos de estos insectos, seguramente serían los que acabasen reinando la Tierra. Pues insectos, formas de vida que fueran inteligentes, insectos que fueran... Claro, lo típico de que cae una bomba nuclear y lo único que sobrevive es la cucaracha, pues... Cucaracha gigante. Cucaracha gigante. ¿Has jugado al Fallout? Sí, he jugado al Fallout. Vale, pues finalizando un poco, luego nos podemos explayar más, pero en cuanto a puntos del día, quiero que los dos penséis sin decirla para que no os influenciéis en una obra tanto cinematográfica como videojugabilística del género del que estamos hablando, que más o menos tengáis cada uno la vuestra en mente y que os parezca pues de lo mejor que habéis visto.
Y que para cerrar un poco maticéis por qué creéis que es tan guay y qué hace el género de los zombies pues interesante para todo oyente. Pues cuando la tengáis en mente. Yo ya lo tengo en mente y puede que a la gente quizás no le haga gracia. Explicaré el porqué. Sí, quiero que maticéis. Pues si ya la tienes en mente de stripa. A lo mejor la tuya es la misma que la mía, quién sabe. A lo mejor te ha ido por los cerros de Úbeda, quién sabe. Seguramente. Yo creo que sí, yo creo que aquí hay para rato. Casi todo el mundo lo va a saber. En la que yo siempre me inspiro en mis pensamientos y en la que yo pienso The Walking Dead. ¿Por qué? Porque Red Dead Redemption pero de los zombies. el Red Dead Redemption pero de los zombies. The Walking Dead, vale. Y tú dices, ¿por qué? Simple. Espera. ¿Por qué? Muy simple. Escucha. Escucha, amigo. Escúchame. The Walking Dead es una cosa... Pega tu oreja a mi boca. Puñalo. The Walking Dead lo que nos ha enseñado es... Aunque The Walking Dead haya tenido... Que sí tiene muchas temporadas, que si va a su... No. The Walking Dead lo que nos ha enseñado es el después. Es lo que viene después de la catástrofe. Que de hecho eso es lo que motivó a Kirkman a escribir directamente el primer tomo. O sea, él veía las películas, nos remontamos a Romero directamente. Y en estas películas de terror, en la que había un planteo de estos protagonistas, les pasaba X cosas, se iba a la mierda, habían zombies, termina la película. Y entonces Kirkman se queda como... Pero no sería interesante, ¿no te queda la intriga de saber cómo van sobreviviendo los personajes después de la peli? Y The Walking Dead, el cómic, surge como ¿qué pasa después de la peli? Bueno, sí. The Walking Dead te enseña un mundo en el que no son infectados como nosotros podemos ver 28 días después o 28 semanas, al fin, creo que va siendo lo mismo. Nos enseña un tipo de caminante, que se les dice caminante en la serie, que vagan y son peligrosos en grupo, pero llega un momento en el que la serie se centra en los peligros humanos. De que no le temas tanto a los muertos porque los vivos van a ser peores que ellos. Porque tú los muertos más o menos los puedes controlar. Sabes dónde están, sabes cómo actúan, sabes cómo se mueven y sabes que si viene un caminante lo vas a apuñalar, te lo vas a cargar. Pero tú no sabes cómo va a actuar un humano, y es más fuerte que tú, y si tiene más cosas que tú. Sí, llega un punto en el que la serie, conforme ha evolucionado y tiene un planteamiento de personajes más amplio, termina siendo un cazar o ser cazado. La ley del más fuerte a básicamente todas las temporadas que le siguen. Yo siempre me suelo guiar por esa serie, aparte de que una cosa que me gusta mucho de la serie es la ambientación, la fotografía y la ubicación, cómo se muestra. Me gusta mucho cómo muestra la ciudad. Una ciudad en la que realmente no destaca, es una ciudad que realmente no destaca, la ciudad de Atlanta. Claro, realmente el cómic de Walking Dead se desarrolla en Atlanta, se desarrolla en el estado de Georgia. Entonces se acercaron lo más posible al cómic y para mí es una maravilla donde en la ubicación y cómo se llevó a cabo. Vale, entonces eso como puntos a favor de The Walking Dead, pero en el caso de que alguien que te esté oyendo ahora mismo no tenga interés en ver una serie de zombies o una película de zombies, ¿tú cómo le dirías que sí vale la pena o que lo probase? ¿El que ver The Walking Dead? No, el género de zombies, alguien que te diga yo para nada voy a ver cosas de zombies porque me parece solo gore y me parece asqueroso y me parece que es simplemente terror. No, le diría que personalmente el género de zombie no es un género que se suele basar a ver, es cierto que sí, es cierto que se basa un poco en el terror en cierta manera, pero lo que son los clásicos. No, y hoy en día se sigue haciendo obras de terror que son zombies. Obras de terror, que es lo que pasa, que zombie ya en el terror, pues saber lo que hay también ha sido un poco ridiculizado a lo largo del tiempo en el cine, porque ves cómo se los cargan. No es lo mismo en una película de terror que veas un fantasma, tipo como la película de Mamá, que sabes de que ahí te va a ir a tomar por culo, pero
Si ves un zombie a lo mejor puedes defenderte de cierta manera. Hombre, sí es verdad que es un planteamiento distinto, porque cuando tú lo veías en el cine clásico, además de terror, era como un enemigo invencible porque estaba muerto y se seguía levantando. Claro. Hasta que llegó lo mítico de disparar en la cabeza. Ese es su punto débil. Yo lo que le diría a una persona que no esté interesada que probase por el simple hecho de que yo le recomendaría que empezara por esta serie porque lo plantea de una manera distinta a lo que siempre se ha estado acostumbrado, porque el mismo a esa persona no le interesa el género de los zombies por lo que siempre ve las películas, que sí terror, que sí a lo mejor muchas veces son películas malísimas todas. Sí, suele haber muchísima mierda. Que muchísima mierda. Le aconsejaría que empezara por Zombie esto. Camp. Zombie Camp. Zombie Camp. Recomendaría que empezara por esta serie, porque esta serie principal no se centra en el terror, se centra en el suspenso y en... y a los cliffhangers de cada episodio. También. La The Walking Dead significa... La estructura de Walking Dead es... Resolvemos lo que había pasado en el episodio anterior. Que tampoco era para tanto. No pasa nada. Y pasan silencio, muchas cosas. Silencio incómodo. ¡Oh, Dios mío, hay zombies! De repente alguien hace algo estúpido y todo se va a la mierda. ¿Qué ha pasado? Ah, en el siguiente episodio ya lo ves. Pero y lo guay de los personajes y lo interesante de la psicología. A veces pierden una pierna, otras veces pierden Yo dos. Lo que le recomiendo del otras veces pierden su cuerpo. Le recomendaría el género de zombie que empezara por The Walking Dead porque vería algo que está familiarizado con él, que sería tipo como cine de suspenso, pero lo está viendo desde la perspectiva de cómo sería la supervivencia durante la catástrofe de un apocalipsis zombie. Que sería la sobrevivir, que sí, que hay zombies, pero no se centra en los zombies, se centra en la supervivencia de esas personas contra ellos. Claro, pero realmente también lo que capto, además con cómo ha ido terminando la serie, que poco a poco están terminando la historia, que Rick llega a un punto en el que dice, esto ya no es por mí, es por los que vienen después de mí, es por crear un mundo para ellos. Entonces yo creo que también la serie va sobre, bueno, pues proteger a los tuyos del peligro del mundo y es muy el sentido familiar. Pero bueno, Gonzalo, tú tienes en mente que también digo, hay más chicha en el cine, en las series y tal, pero que podría ser videojuegos. Entonces, ¿tú qué obras has escogido? No has dicho videojuegos. Efectivamente, era una o la otra. Si este hombre dice Walking Dead, pues yo tendré que decir The Last of Us. Tú blanco, yo negro. Me encanta. Estoy muy contento con las elecciones. Y The Last of Us... Alguien que no haya visto The Last of Us. The Last of Us es un juego no recomendado para aquellos que no les gusta pasarlo mal. Sobre todo si te lo pasas en el modo más difícil. Porque realmente... Un heredero de pato. Es uno de los puntos más fuertes de lo que es los videojuegos y sobre todo los videojuegos contemporáneos de esta generación, bueno, y de la anterior también, claro está. Y es el hecho de que lo usan el videojuego como una forma de traerte la historia a ti personalmente, y que no sea algo que les pasa a los demás. Y entonces en el momento en el que estás escondido detrás de una esquina porque hay una horda y te queda una bala en el revólver y no tienes ninguna otra forma de defenderte porque sabes que si te acercan te van a reventar y estás ahí que no quieres ni moverte ni hacer un sonido, pues realmente el poder que tiene eso es impresionante. Ahora quiero que hablemos de eso. O sea, muchas veces los videojuegos, en el género de los videojuegos de zombies, además, lo primero es que se usa mucho el shooter y es un festival de carne aquello y de sangre. Pero en general, por ejemplo, en Dying Light, yo qué sé, en juegos o en Dead Rising, en los que machacas zombies. Hack and slash de toda la vida. Te los vas quitando en medio como si no fuesen nada. Exacto. Y realmente, o sea, eso desde el punto de vista de un diseñador a la hora de hacer un videojuego es lo más interesante porque te da más tal. Pero cuando te pones en The Last of Us, eres tan frágil que realmente yo creo que eso es lo que cuando llega un punto en el que no está pasando absolutamente nada, pero dices, voy en un pasillo, voy a pegarme a la pared, no vaya a ser que salga algo por la ventana, aunque sabes perfectamente que seguramente no pase nada porque es una cinemática y están hablando de su amigo que murió en el Vietnam
pero tú aún así no quieres acercarte a la ventana porque tienes miedo, no quieres asomarte siquiera, aunque en tu cabeza sabes perfectamente que no te va a pasar nada, pero dices, no me voy a acercar, o oye, voy a entrar en esta casa, vaya, estoy escuchando un sonidito extraño, mejor cierra la puerta despacito, que no vaya, y este tipo de cosas que es lo que realmente por lo que se está decantando la nueva industria del videojuego, es en acercarte más a la historia, hacerte parte de ella y realmente mostrar una narrativa como se ha hecho en el cine o en los libros o en otro tipo de plataformas. Sí, es de lo que se habla mucho de The Last of Us, y es que mucha gente directamente cuando empieza una conversación sobre ella es que es una película. No me parece que le haga justicia, porque creo que también cuenta mucho con sus mecánicas que la hacen único como videojuego, pero sí es verdad que es que el valor narrativo que tiene es quizá adelantada a su época. Una cosa genial. Y luego es eso, que esta palabra que le gusta tanto al señor Dayo Senpai, ¡No! la disonancia ludonarrativa. No puedo monetizar ya este vídeo. Disonancia ludonarrativa. No puedo monetizarlo. Ahora no puedes monetizarlo. ¡No puedo! Esto tiene derechos de autor ya. La disonancia ludonarrativa ya solo lo puede decir él. Es algo que solo ocurre en los momentos extraños del crafteo y cuando empiezas a coger cosas, pero lo que es la mayoría de mecánicas y la forma de moverte es tan orgánica, es tan natural, y el hecho de decir estás en tensión. Sí, ahora mismo el señor Sicario está haciendo mención a la forma que tiene Joel de coger cosas rápidamente agachado y correr agachado. Bueno, pues creo que han sido dos ejemplos que a mí personalmente me han dejado bastante complacido y que creo que han terminado de poner esto bastante en su lugar. Voy a intentar matizar esto con la película de serie B de 28 días después, la película británica de zombies, que vamos, total. No veáis 28 semanas después. No veáis 28 semanas después. Hacer un favor y no la veáis. Pero igualmente con cómo hay de todo, ¿no? En The Walking Dead tú decías también que también se cepilla muchas veces a los caminantes, hay más acción, hay más... yo lo comentaba como el cazador o ser cazado. En The Last of Us como videojuego se centra mucho en una historia que te atrape y identificarte muchísimo con el personaje. Pero... y además una de las cosas que te enseña The Last of Us, al quitar el tropo del zombie que llega, le pegas un cuchillo y hasta luego, sino te pone unos zombies que realmente son mucho más sensibles, se te acercan mucho más rápido, son más difíciles de matar, te das cuenta que te pone en la situación de tener que esquivarlos, tenés que huir de ellos, y no es el típico zombie que tú llegas, te acercas y dos, pues cuchilla uno, cuchilla otro y ya está, sino que ves uno y dices, a lo mejor me trae más cuenta dar la vuelta porque no tengo forma de cargármelo. Se hace muchísimo más interesante y muchísimo más tensa la situación. Y entonces ya matizaba yo con, 28 días después, y con cómo podemos incluso llevarlo a un mundo más dramático, más acercado a cómo es un mundo que intenta matarte, y cómo da la sensación por la historia de esta película que el protagonista es una gallina. Que el protagonista es una gallina al final, de cómo puede haber un montón de micromundos, de microhistorias en todo este mundo de los zombies, y cómo puede significar el final, pero también el principio de todo un nuevo mundo. Entonces vamos a terminar el podcast y pues matizáis y comentáis con yo de lo que quería hablar, una conclusioncilla, que te conozco. Una conclusión, no, solo quería hablar de... Curiosamente en todo el podcast no hemos hablado en lo absoluto de formas de contención o defensa contra zombies. Eso iba a comentar, hemos hablado mucho de supervivencia, de recursos y de fortalecerse, pero nunca de matar zombies. Y yo quería hablar de los videojuegos. Bueno, a ver, que llevamos aquí tela. Dale, tú hablas y luego ya lo vamos metiendo. Dale. Di la pregunta. Bueno, y ahora habla tú. Videojuegos sobre zombies. Mira,
tema de videojuegos sobre zombies. No puedo decir tampoco un videojuego en concreto porque para mí el videojuego perfecto no creo que esté hecho realmente. A lo mejor tú quieres hacerme la pregunta de cuál sería el videojuego perfecto, pero en mi opinión el tema de los videojuegos de los zombies es un tema en el que podría encontrar un juego con el que se asemeja mucho la perspectiva que yo quiero, la perspectiva que yo tengo para un juego que me gustaría tener, que fuera un juego de zombies. Pero juegos de zombies de los que yo pueda mencionar en el que hemos dicho que es una carnicería como The Racing, Day and Light. Claro. Yo soy gran fan de Day and Left Light. 4 Dead. Lo juego muchísimo. Left 4 Dead eso es un cachondeo. Es matar y matar y matar. Es matar y matar. Quizás Day and Y luego ya empieza a ponerle mods. Ya resulta que los zombies ahora es, yo qué sé, Justin Bieber. No, pero una cosa que quiero El decir de los sobre... Teletubbies. Una cosa que quiero decir El de los Teletubbies, fantástico. Una cosa que quiero decir sobre Day and Light. En Day and Light, creas que no, aunque pueda ser una carnicería, cuando menos te lo esperas te pueden meter en tal paliza que ni te das cuenta. Y por eso Day and Light te ha metido una nueva mecánica. Dice, ¿por qué tengo que ir por esa calle que está llena de zombies cuando sé hacer parkour y tengo una fila de casa aquí arriba? ¡Parkour! La respuesta, Dying Light tiene la osadía de decir cómo poder contestar a la pregunta de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie simplemente diciendo ¡parkour! Y simplemente con eso ya tira para adelante. A ver, no, Si sabes hacer parkour, el mundo es... pero no la calle es mi gimnasio. no, Da pero igual, pero no, es que- no me refiero a eso. Lo que quiero decir... ¿Y si te entra tuberculosis? Sí, pero es una mecánica muy interesante en el hecho de que aporta una gran movilidad como no se había visto hasta entonces. Sí, pero- porque el juego es divertidísimo realmente, pero el juego lo que se centra también en el que no tienes necesidad de luchar cuando puedes escapar fácilmente. Y si lo mismo te encuentras un infectado de 3 metros que sabe que como te lanza una piedra estás muerto, quizás digo, bueno, pues escalo esta pared, me subo aquí arriba, le digo, Dios muy buena, y me voy. O lo mismo, desde ahí arriba puedo alcanzar otro tejado donde a lo mejor hay una bombona de propano en la que se le puede lanzar y le puedes disparar. Sí, pero O igualmente, podéis escapar. aparte de The Last of Us, es que no he visto ningún otro videojuego que a la hora del combate, las mecánicas las trate así. Claro. Porque igualmente te vayas al que te vayas, que yo conozca, siempre tiene que haber hordas de zombies, o el zombie gordo, o el zombie rápido, o distintos tipos. Estoy harto de eso. Porque, coño, desde el punto de vista de un diseñador, es que hay que darle una distinta dinámica al juego para que no sea todo el rato lo mismo. Entonces tiene que haber distintos tipos de zombies, o muchos zombies. Y realmente es que la norma es que para que el juego sea interesante tienes que tener muchos tipos de zombies, ¿no? Claro, es que lo odio y lo amo al mismo tiempo, porque claro, tú te quieres centrar, te puedes centrar en una buena historia con distintos tipos de infectados y puede ser apasionante, porque en Dying Light pasa eso, que tú por el día, ¿qué? Tú por el día puedes estar dándote de palos con los zombies, pero luego cuando cae la noche, tu reloj suena, escucha gritos por todas partes. ¡Oh! Y es cuando sabes que tienes que irte al refugio. ¡Ah! Porque como- Arriba, chuta, la Porque- victoria es tuya. Inazuma Eleven. Porque cuando menos te lo esperas, vas a ver a un infectado que sabe correr mejor que tú, que salta más que tú, y que tiene mucha más fuerza que tú, y que en cualquier momento te puede alcanzar. ¡Parkour! ¿Cómo hacer que un zombie sea más fuerte? Dying Light. ¡Parkour! Sí, además me encanta jugando a Dying Light. Yo me subía a edificios y decía, coño, estoy aquí en el tejado. Ahora mismo puedo echar un vistazo a la zona y no me tengo que preocupar. ¿Que me están pegando? Entonces te dan la vuelta y resulta que ellos escalan. Han llegado, no sabemos cómo. escalan los víricos. ¿Y vosotros sabéis cuáles son los víricos? Son los infectados tipo 28 días después. Corren porque, no sé si te suena de qué juego puede ser esto, han sido infectados hace poco ¡Oh! y corren hasta que llega un momento en el que la descomposición ya se vuelven tontos, se vuelven caminantes. Vale. Pero en sus primeras horas, sus primeros días, se les considera víricos porque todavía tienen la cepa más reciente del virus y están corriendo por todas partes, han muerto hace poco. Bueno, si vosotros tuvieseis que crear un nuevo tipo de zombie, ¿cuál sería? Yo creo que sería un zombie que vende casa con su marido
Vale, me gusta Y, ese tipo de zombies. más. tiene que lidiar con problemas de su hija adolescente. Está con Joel, ese zombie está con Joel. ¿Y tú cómo lo harías? Un zombie jardinero que trabaja en la casa donde vive esa hija adolescente Y de... lo verdaderamente terrorífico es cuando te dice que cobra por horas, ¿no? Eso sí que es lo que da miedo. Exactamente. Bueno, pues yo cerraba ya aquí el podcast, lo que pasa es que esto se está yendo a mal y por eso quiero cerrar antes que terminemos aquí, porque como sigamos con esta conversación, algo más que queráis añadir al podcast total de... Para ti, ¿cuál sería, cómo harías tú, tu videojuego perfecto para ti de zombie? Una pregunta sencilla, hijo El de puta. videojuego para mí de zombie perfecto sería The Last of Us 2. Pero si tú Hombre, pudieras... Fanboy alert. Si tú pudieras hacerlo. Si yo pudiese hacer un videojuego de zombies, básicamente sería con el estilo de... Me encantaría poder, no perfecto, pero una cosa que me resultaría súper interesante, traducir los zombies estilo de The Walking Dead y esa mecánica, ese tropo de los zombies de The Walking Dead, trasladarla al videojuego, pero de forma que no resultase tan fácil ni obvio poder simplemente cargarse zombies porque sí, sino a lo mejor porque hemos visto que cogen el palo de dar la vuelta a la salchicha a la barbacoa y se lo clavan en la cabeza como si la cabeza estuviese hecha de papel maché. A lo mejor resultaría más interesante el hecho de que fuesen unos zombies aún más resistentes, que al principio estuviesen apenas descompuestos, que fuesen personas enteras. Claro. Obviamente, cuando pasa X tiempo, pues serían los que se ven en The Walking Dead, que le pega un batazo a la cabeza y te lo carga, pero obviamente en sus primeras horas son como nosotros. Lo mismo va a clavarle un cuchillo a la cabeza y se te resbala hacia otro lado porque el cráneo todavía es duro. O lo mismo va a intentar romperle, yo qué sé, la cabeza con un palo y no va a ser tan fácil porque es un cadáver muy reciente. Su estructura ósea dura. No está descompuesta. Incluso que estuviesen reforzados para que, pese al hándicap de solo te pueden morder, fuese lento y medio feliz, el hecho de que lo podrían compensar siendo más resistentes, del tipo está huyendo de los zombies y te siguen durante días si hace falta, Porque huelen tu rastro. Mira, te peleas con ellos y apenas le puedes hacer rasguños porque son muy duros. sinceramente, la cosa que me interesaría tocar, o sea, ahora mismo estoy jugando... A ver, yo sé ahora mismo lo que te gustaría tocar y... Me gustaría no estaría tocar aquí. muchas cosas. Antes lo he No dicho está aquí, no y he está aquí. pensado The Last of Us 2. Tengo que hacer un juego que sea el perfecto de zombie, más The Last of Us. No, pero Otro, da igual el argumento, da igual. El 3. El 3, el 4 también, sí. Eli tiene hijos con su... Ellie ya no es lesbiana, ahora es negra. Ahora es negra y tiene hijos con su marido chino y su hijo Que en realidad es una mujer. Entonces, es transexual, ¿verdad? yo qué sé, estoy jugando Death Road to Canada, que es un juego en el que simplemente está en un viaje constante. Y eso es lo que me interesaría. O sea, ya no tan centrado en qué tipo de caminante hubiese en el videojuego, me fliparía uno en el que tú tienes tu personaje y tú tienes que llegar a X estado, pues si ponemos Estados Unidos o país en Europa o lo que sea, y tú tienes un viaje por delante. Entonces tú tienes que encontrar un vehículo, tienes que conseguir gasolina, repararlo si se te rompe y hacer un campamento donde pilles. Si te tiene que pillar donde sea... El hecho de prolongar esa narrativa. Sí. Que sea desde Wichita hasta Canadá. Claro, y entonces que lo hiciesen más interesante, que tú por el camino te puedas encontrar con gente, esa gente la puede la mecánica un poco de socializar, de intercambiar recursos con ellos o incluso reclutarlos, que te puedan traicionar. Es un poco lo que estoy viendo en este juego, pero hasta desde el punto de vista más convencional y rollo un viaje constante en el que no hubiesen tantos zombies y tantos caminantes, sino el llegar al sitio con vida me parecería interesante porque no
no veo que se haya hecho en un juego tampoco AAA. Cuando me rasco el pantalón y suena. ¿Qué harías tú, David, para cerrar ya el podcast? Que tú te hagas a tu personaje a tu gusto, con unas funciones que obviamente te dieran ventaja. O sea, que la personalidad de tu personaje y el mejor su lugar de origen en el sentido de lo que hacía antes influya en cómo va a ser ese personaje. Eso sería un detalle. Zombies Oye, RPG. te imagino. Sí. Y Zombies MMORPG. ¿Y Oye, ¿tú qué clase te has cogido? Yo, pizzero. ¡Qué guay! ¿Pero de Domino's o de Telepizza? De Telepizza. Si os fijáis, cuando ellos hablan hay que respetarles, pero cuando hablo yo me subo los cojones. Bueno, como voy diciendo. ¿Qué? ¿Qué no has dicho nada de respeto? Y entonces, ¿cómo seguiría el tema de una vez juega? Que la historia se centre en sobrevivir, pero que tú tengas un mapa a tu disposición y tengas que apañártela en el sentido de conseguir recursos, vivir al cabo de los días, en el que tú puedas conocer a ciertos personajes en distintos sitios con sus personalidades, como tú has dicho, que los puedes reclutar, puedes interactuar con ellos, que sean personajes importantes, pero si tú le haces algo, a lo mejor esa función ya te lo pueden dar. Tú imagínate que es un personaje que tiene que dar una misión importante para algo y tú por qué sí te lo cargas. Como en Dark Souls, que si te carga un NPC te pierdes todo lo que ese NPC te puede darte ya para siempre. Exactamente, que tenga sus consecuencias. Sería un juego, podría llegar a ser un juego bastante largo, teniendo en cuenta de que podrías viajar, podrías sobrevivir durante días, podrías... Básicamente hacer coger tu refugio. Dwarf Fortress y meterle zombies. No, pero es muy RPG la fórmula que nos comentas. ¿no? De hecho, es muy RPG y un juego que se asemeja mucho es State of Decay. Ni idea. ¿No sabéis cuál es? Sí. No sabéis cuál es. State of Decay es un juego que se asemeja muchísimo a lo que yo digo. Pero lo mío llega algo más lejos, ya que es como más personal, en el que... A Nashville. Que pudiera decir a Nashville. Pudiese ir a Nashville. Una cosa que me gusta mucho que lo que he dicho. Estás allí en Nashville y dices, estoy en Nashville. Dice, esto es Nashville. Bienvenido a Nashville. Exactamente. Qué divertido estar en Nashville. Me gustaría, una cosa que tú has dicho, Gonzalo, que es que la sensación de supervivencia constante que te trae el apocalipsis hacia ti, porque tú tienes que sobrevivir y tú tienes que ingeniártela, como he dicho, hay un callejón lleno de zombies, tú tienes nada más que una sola bala, tú tienes que decir, ¿cómo coño paso yo por él? Un juego que sea interactivo contigo de la manera en la que tú tengas que ingeniártela, haya X situación, tú quieres X cosas, y tengas que apañártelas como sea de 1000 formas distintas a tu gusto para poder conseguir esa cosa. Sería un juego con grandísimas posibilidades de interacción con personajes y de la propia supervivencia. Eso para mí sería un juego perfecto y te daría horas y horas y horas y horas. Pues vamos a poner... Porque sería tu propia historia. Vamos a poner una startup para hacerlo. Bueno, pues creo que hemos sacado bastante del género. Hemos exprimido bastante por hoy. Podríamos seguir con muchas más mierdas así, tirando horas de podcast. Pero bueno, por hoy ha sido bastante productivo. Y hasta aquí el primer podcast de lo que podrían ser más. Porque al fin y al cabo esto se ha convertido en una charla normal. Cuando hemos abandonado la pregunta, al final ha sido una charla normal nuestra. Básicamente. Y Que por cierto, yo has dicho todas las preguntas, ¿verdad? sí, hemos pasado por todos los puntos y más que nos hemos ido inventando. No suena la silla, coño. Y ya está, y nos vemos en el siguiente podcast que será sobre el racismo y la homofobia. Me parece estupendo. ¿Alguna forma, algo más que añadir? Cortinilla Nolan. ¡Cortinilla Nola!